Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio creado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, denominado Divulgadoras Mexicanas. Estamos muy felices de recibirles. El día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Balseque, estamos muy contentos de recibirla. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Bueno, Gracias, buenas noches tardes. por allá, ¿verdad? Sí, noches aquí ya. Ella nos acompaña desde España. Y bien, me permitiré leerles un poco acerca de su semblanza, de su currículum. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Gestión de las Comunicaciones y Relaciones Públicas de las Organizaciones por la Universidad de Barcelona. Asimismo, tiene una maestría en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Comenzó su carrera profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y posteriormente emigró a Canadá, donde trabajó con diversas representaciones de México en Montreal, antes de incorporarse a la empresa Millennium Research Group, firma especializada en la elaboración de estudios de mercado para el sector de dispositivos médicos en Toronto. Actualmente reside en Bilbao y colabora con el grupo de investigación EVIDA de la Universidad de Deusto y es parte de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Red Global MX Capítulo España. Entonces, pues le cedemos el uso de la palabra, le recordamos a todo nuestro público que nos ve que puede hacer sus comentarios y sus preguntas a través de la caja de comentarios, si nos están viendo por redes sociales, o también en la caja de preguntas y respuestas o comentarios aquí en la plataforma Zoom. Muchas gracias y bienvenida. Pues gracias, Carlos. Y bueno, buenas tardes a todos en México. Antes nada, pues quiero agradecerle a Signova y a la maestra Renata Hernández por la invitación para participar en este evento. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir un poco pues, sobre lo que yo creo que es el papel de las ciencias sociales en la divulgación científica. Que al momento de organizar la ponencia tenía yo un poco de dudas sobre qué temas a tratar, porque seguramente que hay mujeres muy brillantes que han pasado por aquí, que trabajan directamente en temas de investigación y bueno, como les comentaré más adelante, yo trabajo con equipos de investigación, pero haciendo otras cosas que tienen que ver más con la divulgación. Entonces, espero que este tema pues les agrade y pues cualquier pregunta al final pues estaré a sus órdenes. Y voy a compartir la pantalla para empezar. ¿Se ve? Sí, maestra, se ve muy bien. Si gusta ya nada más. Muy Bueno, bien. ahí está, perfecto. Bueno, pues como les decía, yo he titulado la charla La divulgación científica, una visión desde las ciencias sociales. Y la he organizado pues en 4 partes. Primero, me gustaría hablarles un poco sobre lo que es la divulgación y su importancia en general. Después, cómo se lleva a cabo la divulgación científica. Pasaré después a explicar el papel de las ciencias sociales en los trabajos de divulgación científica. Y finalmente, pues tendremos unas conclusiones. Así que bueno, tenemos que empezar primero por saber qué es la divulgación científica. Y lo primero que hay que saber es qué significa divulgar. Y pues bueno, por divulgar entendemos publicar, extender, poner al alcance del público algo, un conocimiento, una idea, una experiencia. Por lo tanto, al hablar de divulgación, entendemos el acto de hacer pública una información que esté al alcance de todas las personas. De esta manera, podemos decir que en la medida que estamos compartiendo algo, estamos divulgando esa información, experiencia o idea. Ahora bien, cuando hablamos de divulgación científica, pues tenemos que ir un paso más allá. Ya no se va a tratar simplemente de transmitir pues esa idea o esa experiencia que tenemos en un post, si estamos en una red social, en un artículo o en una entrevista para radio o televisión. Las personas que desean llevar a cabo actividades de divulgación científica tienen que ser capaces de interpretar la idea o información que se desea transmitir. Esto es con el fin de hacer que todas las personas que lean este artículo o nos escuchen en la entrevista que estamos dando puedan ser capaces de entender lo que queremos transmitir, sin importar que el grado de especialización que tengan, aunque no estén dentro de nuestro círculo académico, como podrían ser pues, los estudiantes de nivel preparatoria o de nivel inferior, el público en general, etcétera, ¿no? Por ahí se dice también que si uno como científico
es capaz de transmitir los conocimientos o la idea que tiene en mente a su familia y sus abuelos son capaces de entenderlo, pues está teniendo éxito en la manera de llevar a cabo la divulgación de esos conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que tenemos un grupo de investigadores, de cardiólogos que están trabajando pues, en un ensayo clínico, en un experimento o en una investigación para saber cuáles son las pautas que pueden ayudar a las personas mayores de 50 años a disminuir el riesgo de tener un infarto al miocardio. Pues bueno, digamos que finalizan su investigación, tienen mucho éxito, determinan 3 o 4 cosas que son esenciales para evitar esta enfermedad y pues desean hacerlo público, desean compartirlo, ¿no? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que si van a escribir un artículo de divulgación, no lo pueden escribir de la misma manera que lo escribirían para una revista científica, así como sería el caso de la revista Circulation, que es la revista que tiene mayor difusión a nivel de cardiología pues en todo el mundo, ¿no? Esta revista tendría que tener pues muchos tecnicismos, muchas cifras, muchos datos que a lo mejor una persona que lo lee pues sin tener conocimientos pues no va a entender nada, ¿no? Entonces tienen que adaptar la terminología y el vocabulario para un artículo de divulgación, ¿no? Que generalmente pues son los que se publican en revistas o en periódicos de circulación nacional. De la misma manera, si lo quiere transmitir vía oral y le van a hacer una entrevista, pues también tiene que pensar que no está hablando ante un congreso de especialistas o de científicos, ¿no? Que está hablando para el público en general y muchas veces esas personas pues necesitan que los conceptos que se empleen sean claros y concisos. Por lo tanto, hacer divulgación científica es un ejercicio muy interesante para cualquier profesionista porque nos obliga a aterrizar los conceptos y a presentarlos de manera sencilla, clara y ordenada para que pueda ser entendida por todas las personas sin importar su nivel de estudios o grado de especialización. Por lo tanto, decimos que la divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y convierten en accesible el conocimiento científico para toda la sociedad. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de divulgación científica? Bueno, pues es importante porque además de ayudar a que las personas conozcan sobre los avances que se llevan a cabo en materia de innovación científica y tecnológica, estas actividades pues también nos invitan a interesarnos por un tema, a investigar más por nuestra cuenta. Y algo muy importante, nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad que tenemos las personas para analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearnos un juicio o una opinión certera. Esto es muy importante porque el desarrollar un pensamiento crítico nos ayuda a reevaluar, a pensar de manera en los problemas que se nos presentan en el día a día y a buscar soluciones objetivas. Y esto aplica tanto si estamos trabajando en el ámbito científico como no. Incluso muchas de las decisiones que tenemos que tomar día a día o de los problemas a los que nos enfrentamos necesitarían, en teoría, y sería lo ideal, de un ejercicio de pensamiento crítico y de reflexión para llegar a conclusiones y a objetivas y tomar la decisión correcta. Por ejemplo, una persona que está utilizando su pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Al contrario, es capaz de analizar de manera lógica los datos que se le van presentando y las evidencias que va teniendo frente a sí de manera objetiva, sin dejar ni que sus sentimientos, ni sus emociones, ni sus prejuicios morales, ni su ética personal interfieran en este análisis. La persona que es capaz de desarrollar este pensamiento crítico ha reflexionado sobre el tema y ha podido comprender todas las variables que rodean a esa cuestión que está utilizando. Así tenemos que también otra de las condiciones para llevar a cabo este ejercicio es que la persona tenga curiosidad sobre el tema sobre el cual está leyendo o la charla que está escuchando, ¿sí? Porque si no tiene esta curiosidad por recopilar, por pensar más, por investigar más acerca del tema,
pues no va a poderlos realizar de forma no sesgada. Para hacer ello, tiene que tener la necesidad de conocer realmente lo que ocurre. Y la última cosa que quiero resaltar con respecto al pensamiento crítico es que una persona que ha podido desarrollar un pensamiento crítico no es manipulable, es imparcial y es capaz de buscar soluciones creativas a un problema, que como veremos más adelante, les voy a pedir que se queden con el tema de la creatividad porque es una de las cuestiones importantes cuando se trata de divulgar en materia de ciencias sociales. Vamos, otro ejemplo que les puedo dar, pues es esta imagen de un iceberg. Vamos a suponer, por ejemplo, bueno, se ve un poco borrosa, ya lo siento, que lo que vemos fuera del agua, la punta, es la herramienta de divulgación que estamos recibiendo, el contenido divulgativo, ¿no? Sea escrito o audiovisual. Si ese artículo o ese podcast o esa entrevista que estamos escuchando cumple su objetivo, va a encender en nosotros pues cierta curiosidad por conocer más sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa curiosidad nos va a impulsar a meternos debajo del agua y como podemos ver, o sea, existe una gran parte del iceberg que está sumergido. Toda la parte que está sumergida dentro del agua, pues sería parte de todo el conocimiento que todavía nos queda por investigar, ¿no? Evidencias que hay que buscar, cuestiones que hay que analizar. Y en la medida que vamos conociendo e investigando más, pues nos vamos sumergiendo hasta llegar al final del iceberg. Y ahora, si siguiéramos el recorrido para regresar a la superficie por el otro lado, pues sería, a la analogía a la que me referiría, sería que al ir subiendo, al ir nadando otra vez cuesta arriba con todo el bagaje de información que ya llevamos ya, nos va a ir haciendo reflexionar más, viendo de manera objetiva cuáles son los puntos importantes, cuáles no, los que consideramos reales o no en base a una evidencia objetiva. Y finalmente, cuando salimos de nuevo al agua y vemos la punta del iceberg del otro lado, pues seremos capaces de emitir un juicio crítico de manera objetiva. En relación a la divulgación científica, creo que esta cita de Carl Sagan, que ha sido uno de los divulgadores científicos más conocidos a nivel mundial, pues podría resumir un poco lo que acabo de decir, ¿no? La divulgación científica tiene éxitos y de entrada no hace más que encender la chispa del asombro. A partir de ahí, tenemos mucho camino por recorrer todavía. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la divulgación científica? Pues bueno, de la misma manera que existen congresos y revistas especializadas para para científicos, para tecnólogos en diferentes temas, existen también varias herramientas disponibles para los divulgadores sociales. Aquí, por ejemplo, en España, cuando se celebra el Día Mundial del Corazón, el Día del Alzheimer, de las enfermedades raras, por lo general, las sociedades científicas que están involucradas en esos temas, pues ponen carpas, ¿no? En plazas públicas o cerca de los hospitales. Y pues el personal de salud está ahí y se reparte entre la población que las visita, pues trípticos con información sobre la enfermedad, la prevención de esas enfermedades, protocolos para el tratamiento de las mismas, etcétera, ¿no? Es como llevar un poco la ciencia y los conocimientos hacia el público. De la misma manera, pues se suelen también dar charlas sobre estos temas o sobre algún otro tema científico, pues donde se presentan también en un lenguaje pues muy coloquial, muy distendido, pues toda la información al público en general que quiera asistir, ¿no? Desde estudiantes, personas mayores, público en general, etcétera. Tenemos por otro lado, pues también las revistas de divulgación, que pueden ser para niños o para adultos, ¿no? Aquí, pues bueno, algunos ejemplos que he encontrado en la red. Estas revistas, pues al igual que sucede con los congresos de divulgación científica, pues eso, tienen artículos que están escritos en un lenguaje pues muy coloquial, muy sencillo, muy ameno, que pueden estar enfocadas a un solo tema o tratar de diferentes temas. Pueden ser revistas que encontramos pues como la revista de toda la vida, ¿no? En papel, que compramos en los puestos de periódico, o también pueden ser revistas online. También tenemos, por supuesto, pues las secciones de ciencia, tecnología, salud que aparecen en los principales diarios, donde también investigadores y científicos pues comparten su experiencia sobre un tema particular
o sobre algún ensayo clínico en el que han participado o un experimento. Y finalmente, y no por ello menos importante, pues tenemos también las redes sociales, que para bien o para mal, pues han llegado para quedarse, ¿no? Y que hoy en día, además de la función de socialización que se le da a la mayor parte de las veces, pues también cumplen una función muy importante en materia de divulgación. Gracias a las redes sociales, pues también tenemos acceso a información científica de manera casi inmediata. No es de extrañarse que grandes organizaciones o consorcios o centros de investigación, como sería la NASA, pues tienen hoy en día varias redes sociales donde podemos consultar desde la foto más reciente que ha lanzado el satélite o la estación espacial, pues hasta descubrimientos sobre nuevas galaxias, agujeros negros, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, pues, antes de pasar a lo que es la divulgación en ciencias sociales, pues también quiero hacer un paréntesis, ¿no? Y una pequeña reflexión. Cuando empecé yo a preparar esta charla, pues una de las cuestiones que me vino a la mente fue, ¿y cómo podemos hacer para ser divulgadores científicos? ¿Es necesario que trabajemos dentro de un laboratorio? ¿Qué pasa si yo no trabajo en un centro de investigación? ¿Ya no puedo hacer labores de divulgación? ¿Cuándo tengo acceso a la divulgación? Y bueno, y reflexionando un poco sobre el tema, pues yo creo que todos comenzamos nuestros primeros acercamientos a la divulgación científica, tanto como receptores de este tipo de información, como divulgadores mismos, en el momento en que entramos a la preparatoria y nos damos a la tarea de escoger qué carrera vamos a estudiar, hacia dónde queremos encaminar nuestra vida personal, en qué universidad lo queremos hacer, ¿no? Y pues esto es muy importante. Yo, cuando me tocó a mí pasar por ese camino, pues lo que yo hice pues fue dirigirme a la UNAM, que yo tenía clara que iba a estudiar en esa universidad, pero todavía no sabía yo exactamente, no me había yo decidido por qué carrera estudiar. Estaba yo entre relaciones internacionales y arquitectura. Entonces, pues bueno, arquitectura, mi tía y mi mamá habían trabajado en un despacho de ingenieros y arquitectos, con lo cual pues tuve la oportunidad de observar de cerca y de primera mano pues cuál era el trabajo de ellos, qué es lo que hacían, cómo se desempeñaban las salidas laborales. Y con relaciones internacionales, pues bueno, siempre he tenido afinidad por los idiomas, por viajar, todo el sistema de Naciones Unidas me llamaba mucho la atención, la diplomacia, así que pues bueno, no conocía yo a nadie que se estuviera desarrollando en ese campo, con lo cual pues fui a la universidad, fui a la Facultad de Ciencias Políticas, pues investigué un poco sobre el plan de estudios, las salidas profesionales, etcétera, ¿no? Con toda esa información que hoy en día es mucho más fácil de acceder porque tenemos el internet a nuestra disposición y podemos pues eso, tener acceso a información que nos proporcionan las universidades o revistas de divulgación u otros medios, pues me tocó empecé un primer ejercicio crítico, ¿no? Si no el primero, uno de las primeras veces que hace uno un ejercicio de reflexión y de emisión de un juicio crítico de manera pues un poco más consciente, ¿no? Sintetizar toda esa información que tenía, analizarla y pues ver de manera objetiva, ¿no? Entre esas, una vez que tienes ese juicio crítico donde además pues ves objetivamente tus habilidades, ¿dónde son más fuertes? ¿Son en ciencias sociales o en matemáticas, no? Una vez con esa decisión, pues eso, decidí estudiar relaciones internacionales y la primera actividad de divulgación que tuve que hacer, pues fue eso, fue presentarle a mi familia, pues cuáles son las razones por las cuales decidí yo estudiar eso, ¿no? Y convencerlos de que pues realmente era una buena opción y estudiarla pues en la UNAM era la mejor opción que podía escoger también, ¿no? Entonces, bueno, era como un breve paréntesis. Ahora, continuando ya con lo que son las ciencias sociales y la divulgación científica, pues tenemos que partir primero del hecho de definir qué son las ciencias sociales, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener claro es que son ciencias. Son ciencias porque tienen un método científico, porque siguen también unos pasos muy específicos, se plantean hipótesis,
se observan, se llevan a cabo experimentos en la medida de lo posible, claro, porque son ciencias sociales, pero bueno, se plantean hipótesis, se observa, se verifica y se comprueba o se rechaza la hipótesis. Y esto puede resultar raro, ¿no? Muchos de ustedes me dirán, hombre, pues es socio que las ciencias sociales son ciencias, ¿no? Pero cuando hablamos de divulgación científica, no es tan obvio. Yo, o sea, me he encontrado con que la mayoría de las personas, cuando decimos vamos a tratar un tema de divulgación científica o vamos a hablar sobre temas científicos, la primera imagen que nos viene a la mente, no sé por qué, pues es la de una persona con su bata blanca en un laboratorio, mezclando sustancias extrañas con matraces, con tubos de ensayo, o un ingeniero haciendo redes para crear un robot o desarrollando un nuevo software. Y muy pocas veces yo creo que la primera imagen que nos viene es la de un sociólogo realizando un análisis estadístico sobre datos que ha obtenido en una población determinada, o de una persona trabajando en un despacho, pues analizando cómo han sido las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, por eso es que me parecía importante detenerme un poco y recalcar que las ciencias sociales son también ciencias y que no tenemos ni debemos relegarlas a un segundo plano, ¿no? Son ciencias también. La diferencia, pues que estudian la forma en que se organizan las sociedades humanas y el comportamiento de cada uno de sus miembros. Ya no estamos tratando solamente con un objeto controlado a la hora de hacer una investigación, que si nos equivocamos, pues bueno, la mayoría de las veces no pasa nada porque está ahí, es una sustancia inanimada, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de la creación de circuitos nuevos o de una aplicación de dispositivos inteligentes, ¿no? Con las personas, pues bueno, somos humanos, estamos siempre en constante cambio y la misión de las ciencias sociales es lograr determinar realidades objetivas, concretas y precisas sobre diferentes situaciones, hechos y experiencias de la vida humana. Ciencias sociales, pues tenemos la política, la historia, la psicología, el derecho, la arqueología, la economía, la antropología, entre muchas otras cosas, ¿no? La ventaja que tenemos los científicos sociales, pues es que desarrollamos lo que llamamos esas soft skills o habilidades blandas, que tienen mucho que ver pues con el objeto de estudio, ¿no? Con las relaciones interpersonales. Se trabaja mucho pues el trabajo en equipo, la comprensión de las emociones, la comunicación, la creatividad, el lenguaje, y todas estas habilidades nos van a ayudar a transmitir de manera más adecuada y nos van a dar cierta ventaja a la hora de trasladar los conocimientos que tenemos a una herramienta de divulgación científica. Ahora bien, para mí, las ciencias sociales participan de la divulgación científica de dos maneras. Por un lado, tenemos las actividades de divulgación relacionadas directamente con las ciencias sociales. Y por otra parte, vamos a ver que también en los últimos años existe cada vez una relación más estrecha con las ciencias puras o exactas. Y entonces las ciencias sociales se convierten en colaboradoras en la divulgación de sus hermanas, las ciencias puras o exactas. Como les decía, en primer lugar tenemos que las actividades de divulgación relacionadas con las temáticas sociales pues nacen y se desarrollan a partir del interés que despiertan ciertos temas y cuestiones vinculadas directamente con la sociedad, como puede ser la pobreza, las desigualdades sociales, las desigualdades de género, el cambio climático, cómo nos afecta, ¿no? Y este mismo interés propicia un deseo de saber más sobre esa temática y abre la puerta a diversas oportunidades de divulgación e interacción con otras disciplinas. Es decir, existe un enfoque multidisciplinar. Las ciencias sociales pues tienen también la característica que se van a ayudar unas a otras para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, un análisis político muy probablemente tenga que apoyarse
de la economía para entender ciertas variables sobre el tema que está estudiando, ¿no? De la misma manera que la sociología y la antropología tendrían relación, o el derecho, la política y la economía en otros temas también, ¿sí? Al inicio de esta charla, también les hablaba que uno de los principales objetivos de la divulgación científica era facilitar la comprensión de ciertos temas y de crearnos un pensamiento crítico. En el caso de las ciencias sociales, este pensamiento crítico además va a incidir en la capacidad que tenemos de ampliar y decidir sobre las alternativas de desarrollo y bienestar social que tienen a su alcance. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de ciencias sociales, pues todo lo que los resultados que vayamos a expresar o la divulgación que queramos llevar a cabo va a tener un impacto en el resto de la sociedad. Por ejemplo, si estamos hablando sobre pobreza, ¿no? Que voy a dar un ejemplo que va a ser, pues bueno, muy simplificado. Obviamente esto tiene más variables y más implicaciones. Pero digamos que nos estamos dando a la tarea de presentar o de un artículo en una revista, en un medio divulgativo sobre pobreza, ¿no? Y decimos que para terminar con el círculo de pobreza, con la situación de pobreza a la que se enfrentan grupos vulnerables en una determinada región, pues tenemos que atacarlo desde la educación, ¿no? Consideramos que a mayor educación, pues las personas van a tener más posibilidades de adquirir un trabajo digno que les va a permitir tener un salario remunerado y van a poder pues salir de esta situación, ¿no? Digamos que hasta ahí el planteamiento inicial. Pero eso es a lo que yo me refería con la punta del iceberg. Después de ahí, todavía nos queda pues mucha investigación por hacer, hay muchas variables sobre las cuales reflexionar, ¿no? Entonces, a partir de el artículo de divulgación va a ser la punta de lanza, pero las personas que lean nuestro artículo, que se interesen por el tema, pues van a partir de esos 4 o 3 puntos que les hemos dado, pues empezarán ellos a buscarse más información, a realizar juicios de valor, a buscar estadísticas que sustenten sus teorías y a lo mejor ellos, después de su análisis y de emitir su juicio crítico, pues ellos van a pensar o bien que pues no nada más se necesitan mucho más cosas o que la educación no es la herramienta que sea más útil para sacar a una persona de la situación de pobreza en la que se encuentra, pero también puede hacer que la persona que nos esté leyendo pues decida participar en una organización no gubernamental como voluntario para pues ayudar a la alfabetización de personas que no tienen acceso a la educación en ese momento, o que decide escribir una carta pues a su diputado local para crear una campaña de concientización sobre la necesidad de ayudar a estos grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Es decir, cuando llevamos a cabo actividades de divulgación científica, siempre tenemos que tener presente que tenemos un compromiso social. Todo lo que vayamos a plasmar en ese artículo, en esa entrevista, va a tener una incidencia directa o indirecta en la sociedad en la que vivimos. Ahora, con respecto a los contenidos con los que podemos realizar actividades de divulgación en ciencias sociales, pues al igual que sucede en las ciencias naturales o en las ciencias puras, tenemos que escribir, producir y gestionar estos contenidos, ¿no? Pero aunado a ello tenemos que hacer uso de la creatividad. ¿Y por qué? Pues por la misma naturaleza y el campo de estudio de estas ciencias sociales, va a ser mucho más fácil que logremos captar la atención y de encender esa chispa de curiosidad hacia el tema que estamos tratando de difundir, si este resulta de entrada atractivo para la persona, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, escribir un artículo de divulgación, digamos, de divulgación científica en materia de química o de biología, que tiene que ser, pues, aunque use un lenguaje sencillo y poco, evitando muchos tecnicismos, igual no va a tener, con el caso de las ciencias sociales, pues puede hacer uso de otras herramientas, ¿no? Herramientas más visuales.
más audiovisuales, ¿no? Además de tener las redes sociales a su disposición, los podcasts, los canales de YouTube, etcétera, pues tiene también la posibilidad de expresarse y de llevar a cabo actividades de divulgación, pues a través de imágenes tipo póster, contenido o contenidos publicitarios, ¿no? Tenemos, aquí les he puesto yo 2 ejemplos. En la imagen central tenemos, por ejemplo, un oso polar que se está derritiendo y apenas 2 palabras, ¿no? Ya de entrada la imagen pues puede ser llamativa y nos invita pues a investigar un poco más sobre el tema. Si es alguien que está familiarizado con las actividades de Greenpeace, pues captará de forma instantánea el mensaje, ¿no? Pues se está refiriendo al cambio climático, al deshielo de los polos, que hay que tomar una acción antes de que desaparezcan por completo. Si es una persona que no tiene idea de Greenpeace o ha oído muy poco sobre el cambio climático, pues le puede llamar la atención. Incluso podría pensar, ¿no? Pues mira, igual es la carátula de un grupo musical que va a dar un concierto, ¿no? Y aunque sea por eso, se dedicará a investigar Greenpeace, a buscar qué es Greenpeace, ¿no? Entonces, bueno, cumple su función de incitar un poco a la curiosidad. La otra imagen que tengo corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Es también una información, una infografía pues muy corta, un cuadrado de diferentes colores, una imagen y apenas 2 o 3 palabras sobre los temas que va a tratar, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del segundo punto que les decía, sobre la relación que existe cada vez más estrecha entre las ciencias sociales y las ciencias puras en materia de divulgación, esta es una tendencia que se está observando desde los últimos años, ¿no? Sobre todo hoy en día nos podemos encontrar que en los equipos de investigación tienden a ser cada vez más multidisciplinares y entre los miembros de su equipo se suele incluir alguien que provenga de una carrera en ciencias sociales. ¿Por qué? Pues simplemente porque las temáticas que se están tratando hoy en día o que nos aquejan a la población mundial, pues ya no se pueden separar tan fácilmente. No podemos, digamos, desligar la economía de la reducción de las desigualdades, de los consumos responsables, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros lo tenemos nuevamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en la cual se ha planteado que la sociedad mundial alcance para el año 2030 estos 17 objetivos, que como pueden ser, están interrelacionados, ¿no? Tenemos desde objetivos meramente sociales, como fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, educación, a objetivos donde ya también tienen un componente más técnico, más relacionado con las ciencias naturales o puras, ¿no? Como salud y bienestar, ecosistemas terrestres, acción por el clima, agua limpia y saneamiento, ¿no? Yo creo que este es uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar en que hoy más que nunca, si queremos terminar con las desigualdades sociales que hay o con los problemas que nos están aquejando a todos, tenemos que convivir y trabajar en conjunto las ciencias sociales con las ciencias naturales y las ciencias puras. Y lo hemos visto también durante la pandemia, ¿no? Es algo que a pesar de que era, digamos, un problema meramente científico en un inicio, ¿no? Un virus que no sabemos de dónde ha venido, ha mutado y nos está afectando, al final ha tenido una implicación en todos los ámbitos de la vida. Otro ejemplo que tenemos es el programa Horizonte Europa, que es un programa de investigación y desarrollo lanzado en el marco de la Unión Europea con el objetivo de hacer para el año 2027 una Europa más sana, más verde, más digital, con una inversión de 14.7 mil millones de euros. Quiere hacer una Europa súper competitiva, porque a pesar de ser una de las regiones económicas más avanzadas del mundo, a nivel de competitividad en materia de ciencia, tecnología e innovación, todavía está muy por debajo de lo que serían Estados Unidos o China. Dentro de este programa, el Pilar 2, que son los desafíos mundiales y de competitividad industrial europea, como podemos ver, también introducen temáticas sociales y temáticas más técnicas. Tenemos salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, mundo digital, industria y espacio, clima, energía y movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales.
o sea, ya los temas, digamos, el pilar 2, que es el, digamos, pues el más fuerte, de que más recursos se dan, y estamos viendo que tenemos que trabajar en conjunto ciencias sociales y ciencias naturales. Más concretamente, en el área de salud, pues sí, encontramos muchas convocatorias que están pidiendo, pues, que se postulen a proyectos que tengan que ver, pues, mucho con inteligencia artificial, con preparación para pandemias, ayudas para crear vacunas o nuevas medidas para combatir el COVID-19, etcétera. Pero aún en las convocatorias más técnicas, se incluye como condición que deben tener un contexto, deben abordar un contexto socioeconómico y muchas veces un contexto político, porque hay algunas que tienen lineamientos sobre regiones en el mundo, sobre todo África subsahariana, donde van a tener lugar la aplicación de los nuevos descubrimientos o las nuevas técnicas o dispositivos que se creen, ¿no? Todas estas convocatorias también deben incluir una perspectiva de género. Y ya no solamente una perspectiva de género a nivel de las estadísticas que se van a estudiar o de la población objetivo a la que se van a dirigir estos esfuerzos de investigación, sino también una perspectiva de género dentro de los mismos equipos de investigación y dentro de las instituciones que albergan estos mismos equipos de investigación. Todas las convocatorias también deben incluir un plan de comunicación y diseminación de resultados. Y dentro de este plan y diseminación de resultados que tienen que ser planteados tanto en las etapas de desarrollo del proyecto como una vez finalizados, pues incluyen no nada más la divulgación en medios meramente científicos y académicos, sino también un plan de divulgación científica dedicado a la población en general, a la población europea en general y la población mundial. Y por último, también se nos pide que estas convocatorias, estos proyectos que vamos a presentar, pues tengan que estar ligados y cumplan con los objetivos de desarrollo sustentable, que como ya hemos visto, pues también van de la mano ciencias sociales y ciencias puras, y es una cuestión que hay que atajar en conjunto si es que queremos tener éxito. Por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo directamente haciendo investigación. Formo parte de un equipo de investigación en la Universidad de Deusto, donde mi colaboración pues es en la parte de divulgación de resultados en ciencias sociales, ¿no? Yo me encargo pues eso de investigar un poco quiénes son los investigadores que trabajan sobre el tema que quieren trabajar, ponerlos en contacto, analizar pues el texto de las convocatorias, de decirles pues cuáles son las actividades que se tienen que atajar o los puntos, coordinar un poco las reuniones, un poco más utilizando todas esas habilidades blandas que les decía forman parte del bagaje en ciencias sociales. Y bueno, y finalmente pues también contribuir al diseño del plan de comunicación y diseminación de resultados. Ahora ya para concluir, pues tenemos que tener presentes 3 cosas importantes. No existe una única forma de llevar a cabo divulgaciones científicas. Y como hemos visto, podemos tener a nuestro alcance, pues, desde las redes sociales hasta formas más tradicionales como columnas en periódicos o entrevistas. Las ciencias sociales juegan un papel determinante en la divulgación científica. Como tenemos un compromiso social como divulgadores científicos en materia social, porque todo lo que propongamos o lo que lancemos a las redes, a la que pueda estar al alcance del público en general, pues va a tener un impacto social, para bien o para mal, pero va a tener un impacto social. Y finalmente, pues eso, nos acercamos a una mayor colaboración entre ciencias puras y ciencias sociales en materia de divulgación. No volvamos a caer en esa tendencia a decir que las ciencias sociales pues no son ciencias o que no se puede hacer divulgación científica desde las ciencias sociales. Es muy importante, sobre todo en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Vamos a tratar de pensar que las ciencias sociales y las ciencias puras tienen que convivir cada vez más y tener una relación cada vez más estrecha. Y bueno, no me quiero despedir sin antes también leerles esta cita de María Montessori, que también me parece muy inspiradora.
Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. Muchas gracias. Al contrario, a usted, maestra, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora. Definitivamente tenemos público, tenemos personas que están bastante interesadas en temas de divulgación y pues yo creo que ahorita con esta plática pues ya tienen un poquito más claro acerca de por dónde dirigirse, ¿no? Por dónde conducirse. Y pues bueno, vamos a esperar a que lleguen comentarios o preguntas. De igual manera le recordamos a todo el auditorio que esta plática va a quedar guardada y se va a subir a los canales de YouTube del Signova, Signova Hidalgo. Ahí van a poder ver esta charla las veces que lo deseen. Y ya nos están llegando las preguntas. Nos pregunta Sealtiel, ¿qué diplomado o áreas de especialización recomendaría para alguien egresado de humanidades sin conocimientos técnicos? Pues mira, yo creo que una de las cosas que está teniendo, pues está más en boga hoy en día y que se está utilizando muchísimo, pues es todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Sobre todo, todo lo que tiene que ser con ingeniería biomédica, ingeniería, sí, ingeniería biomédica, que son, digamos, las personas que desarrollan también pues, los materiales especiales, los dispositivos médicos, son áreas que están teniendo mucha demanda hoy en día, sobre todo en Europa. Así que yo creo que un diplomado en inteligencia artificial, en Big Data, análisis de datos, sería bastante conveniente y bastante recomendable. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, lo del diplomado. Maestra, y por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle, ¿nota diferencias o algunas, pues, por qué no decirlo, dificultades o disparidades entre la divulgación entre, pues, un país como México o un país como los que, pues, nos mencionaban los ejemplos de la Unión Europea y cuáles creen cómo cree que podamos superar estos retos? Sí, pues mira, yo creo que es lo que decía yo antes. Yo creo que a nivel general siempre tendemos eso, cuando hablamos de divulgación científica, a centrarnos, pues eso, en ciencias exactas, en ciencias naturales, ¿no? Ciencias puras. Y entonces yo he visto que en ambos casos, o sea, tanto en México como aquí en Europa, las revistas o los canales de divulgación científica que hay están más enfocados hacia esa área, ¿no? Las ciencias sociales, por alguna razón, las dejamos relegadas, ¿no? Así como podemos encontrar eh, publicaciones muy especializadas y de altísima calidad en materia de ciencias sociales, en divulgación científica social, por llamarlo de alguna manera, casi es imposible encontrarla, ¿no? O sea, me di a la tarea de ver si encontraba yo algún ejemplo, pues en Europa o aquí, y no. Por lo menos de las que se encontraban en una búsqueda rápida en Internet, no encontré ninguna. Entonces yo creo que ahí es donde tienen que trabajar ambos países, ¿no? Porque todo mundo quiere ser competitivo, todo mundo quiere tener una excelencia en ciencia y tecnología y competir, pues eso, con países como China, los Estados Unidos, ¿no? Crear grandes descubrimientos y avances. Pero las ciencias sociales, pues se la dejan, pues, a los académicos, ¿no? A los científicos sociales y toda esa información, pues, si no estás familiarizado con estas sociedades científicas o no te interesan estos temas, pues se quedan ahí olvidadas, ¿no? Claro, así es, maestra. Pues muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tipo de organizaciones privadas o públicas conoce que invierten en innovación e investigación híbrida entre humanidades y ciencias duras? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante y pues organizaciones privadas casi no he tenido oportunidad de trabajar, pero como te digo, a nivel gubernamental, todo el mundo ya está apostando en tener, o sea, un equipo multidisciplinar. A nivel de lo que he estado yo más familiarizado últimamente, que es con el programa Horizonte Europa, es sin duda, o sea, todo tiene que tener un componente social. O sea, como te digo, en todas las convocatorias que se lancen, desde la más técnica hasta la más social, en todas tienes que incluir forzosamente, o sea, la equidad de género, sin duda,
y el análisis del contexto económico y que se cumpla con los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas tiene que estar sí o sí, además de un plan de divulgación, ¿no? Que a lo mejor anteriormente, pues bueno, se dejaba un poco al aire y se dejaba solamente, pues eso, que los resultados se transfirieran dentro de ámbitos académicos, ¿no? Con las reuniones con los equipos de investigación para compartir los resultados o revisión entre pares, pero hoy en día tienden a juntarse más, ¿no? Yo creo, me imagino que en Estados Unidos, pues habrá más entidades privadas que inviertan, ¿no? No sé, por ejemplo, Microsoft, la fundación de Bill y Melinda Gates, ellos seguramente también tienen muchos programas sociales y pues dada la naturaleza del fundador, me imagino que tendrá también programas de, pues tanto de prácticas profesionales como de investigación, en los cuales las dos temáticas pues estén muy, muy unidas. Muchísimas gracias, maestra Claudia, por esta ponencia. Sus datos, por si alguien más quiere pues seguirla localizando, si tuviera algún tipo de contacto que le interese, pues no sé, crear alguna simbiosis entre ustedes que pertenece al capítulo global, sus datos van a estar en la plataforma, Genial. que se llama Divulgadoras Mexicanas. Ahí van a estar albergados todos los datos, por si alguien desea conocer un poquito más del tema. Ha sido Pues un muchísimas placer. gracias. Ha sido un placer que estuviera con nosotros y le agradecemos a todo el público también que nos ha acompañado y que nos acompaña semana con semana en este programa de Divulgadoras Mexicanas. Les recordamos que se pueden registrar para que les llegue a sus correos electrónicos pues este link para que estén aquí en nuestra sala de Zoom, como todos los martes a las 2 de la tarde. La próxima semana tendremos a Mainoel Barragán con el tema el papel de la mujer en la industria de los hidrocarburos a través de mi experiencia en el sector energético. Pues muchísimas gracias, maestra, y gracias a todos. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.